bondad de sentarse y vamos a dar inicio a nuestro tema, que repito, lo hemos denominado ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, les decía yo, el rey David, esta semana en nuestra lectura de la Biblia, nos sorprendió, particularmente me sorprendió la pregunta que él hace. Lo leímos por allá en el segundo libro de Samuel, pero esa porción que leímos luego es trasladada al libro de los Salmos y está escrita como un salmo, que es el Salmo 18. Y yo les voy a pedir que nos ubiquemos en el Salmo 18, por favor, en el Salmo 18, y vamos a leer el versículo 31, Salmo 18, versículo 31. Y en este versículo David se hace una pregunta que aparentemente es pues una pregunta más de todo lo que él podía escribir y todo lo que estaba allí plasmando, pero la verdad es una pregunta definitiva, es una pregunta que marca una pauta de vida o muerte para un ser humano, y él se hace esa pregunta y él la responde a sí mismo. Por favor, les voy a pedir que me acompañen a leerla. Dice el versículo 31 lo siguiente: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Por favor, de nuevo, ya la tenemos aquí. Los que no tienen la Biblia la pueden leer acá. Leámosla de nuevo todos. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Bueno, paremos ahí. En este versículo realmente hay dos preguntas, pero la primera es: ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Solo que él la responde inmediatamente y entonces suena como una frase enlazada, pero la primera pregunta y fundamental es: ¿pero quién es Dios? ¿Y por qué es tan importante que hoy estemos hablando de esto? Porque a lo largo de la historia, los seres humanos, independientemente de la cultura, de la raza, independientemente de la época en la que vivieron, siempre nos hicimos el mismo cuestionamiento: ¿quién es Dios? Y así sea que para muchas personas Dios no existe, o Dios sencillamente es un tema emotivo o un tema religioso, o como quieran verlo, lo cierto es que hay un tema de intuición, hay una intuición del ser humano. El ser humano siempre intuyó la presencia de un ser superior, de un ser que gobernaba, ¿sí? Si nosotros revisamos un poquito la historia, si pensamos en nuestros indígenas, para no ir tan lejos, ellos siempre tuvieron una idea de deidad, ¿no? Un Dios que tenía que ver con las cosechas, un Dios que tenía que ver con las lluvias, un Dios que tenía que ver con el sol. Y así, si nosotros nos vamos a mirar un poquito la historia de los pueblos, nos vamos a encontrar con una serie de situaciones que nos llevan a aseverar que esto que yo estoy diciendo es verdad. Siempre los seres humanos hemos tenido una idea, una intuición de un ser superior que gobierna el universo. Y podríamos decir, bueno, pues es que usted me está hablando de los aborígenes, me está hablando de... Y yo podría hablarles de las culturas en su tiempo más civilizadas, las que marcaron la historia como las grandes potencias de la humanidad. En su momento intuyeron la presencia de un ser superior. Y aquí quiero dedicarme en los siguientes minuticos a compartir con ustedes algunas de las ideas que tenían estas culturas, que nosotros hoy sabemos por la historia fueron las culturas importantes que determinaron el curso del mundo en su momento. Por ejemplo, los romanos. Los romanos eran un pueblo politeísta, ellos creían en muchos dioses, ¿no? Y hay una serie de dioses que para nosotros son conocidos, de alguna forma hemos oído por lo menos el nombre. Ellos creían en que todas las personas y todas las cosas tenían un espíritu guardián que los cuidaba, que los vigilaba, un espíritu guardián que estaba sobre ellos y de alguna manera determinaba el curso de sus vidas.
Y encontramos dentro de las deidades que ellos adoraban, dioses como Júpiter, dios del rayo, Venus, la diosa del amor. Eso no es desconocido para usted. Juno, ¿se acuerdan del jabón Juno? Había un jabón Juno, y mostraban a una mujer que se bañaba en leche, en una tina con leche. Era la diosa del matrimonio, Juno. Apolo, el dios de la música, del dios de la música, Apolo. Marte, el dios de la guerra. Diana, esa es muy conocida, la cazadora, la diosa de la caza, sí señora. Fortuna, era una diosa de los romanos, la diosa de la suerte, la diosa de la opulencia, la diosa de la fortuna, ¿no? Como su nombre bien lo dice. Los romanos que dominaron el mundo en los tiempos de Jesús, ¿ok? Pero precedido a los romanos había otro imperio. ¿Quién se acuerda cuál era? Que hemos hablado mucho de ellos. Los griegos, sí señores, los griegos. Los griegos cuyo pensamiento, cuyas ideas trascendieron después de su ejercicio como imperio dominante, ¿no? Muchas de las ideas en el imperio romano eran ideas de los griegos. Y los griegos seguían dominando el mundo en esa época, a pesar de que ya no eran el imperio dominante. Y encontramos dentro de los dioses de los griegos, que eran muchos, ellos eran politeístas también, dioses a los cuales atribuían a algunos virtudes y a otros defectos. Es decir, los dioses para ellos no eran perfectos, ¿no? Eran en algunas cosas buenos, en otras cosas no eran tan buenos. Encontramos, por ejemplo, Atenea, la diosa de la sabiduría. Zeus, el dios del rayo, que de alguna manera compagina con Júpiter en los romanos. A ver, Afrodita, la diosa del amor, sí señores. Dionisio, el dios del vino. Que viva Dionisio, escuché por allá. Poseidón, ¿quién era Poseidón? El dios del mar. Hades, el dios del infierno. ¿Es que lo tienen por acá? No, es que saben, oiga, lo felicito. Apolo, que también aparece en los romanos. Aquí Apolo es el dios de la belleza. Un nombre que no es desconocido, Artemisa. Para los griegos, la diosa de la caza, ¿sí? Así como Diana para los romanos era la cazadora, para los griegos era Artemisa. A propósito de los dioses que adoraban los griegos, hay un registro bíblico. Por favor, no me pierdan de vista el Salmo 18, vamos a volver más tarde, pero quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles. Adelantémonos en el tiempo, por favor, porque el apóstol Pablo tiene un encuentro en un lugar muy importante en Grecia, en Atenas, en un lugar llamado el Areópago, que era algo así como el lugar donde se reunía el Senado de la época, donde los grandes pensadores de la época iban, exponían sus ideas, y donde alguien que quería conocer las ideas que estaban imperando en el mundo, pues tenía que ir, porque allá era donde se conocían las cosas. ¿Encontraron Hechos? Porque yo estoy perdido aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, por favor. Hechos, capítulo 17. Y resulta que Pablo, ideándose la forma para compartirles de Cristo, él era un hombre demasiado sabio y demasiado ágil de pensamiento, y él pensando, yo cómo les hablo a esta gente, porque se metió en la boca del lobo, donde estaban todos los pensadores. En esa época, escrito también en la Biblia, los grandes filósofos del epicureanismo y el estoicismo, allá exponían sus ideas y corrientes filosóficas que hasta el día de hoy imperan en el mundo, ¿no? La corriente del estoicismo y la corriente del epicureanismo, pues ellos estaban ahí. Y Pablo, buscando la forma, dice, oiga, estos manes lo que tienen son dioses, porque eso tenían Dios aquí, Dios allá, una estatua para cada dios. Entonces él, haciendo uso de su capacidad, dice lo siguiente, Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, dice así, le dieron la palabra a Pablo, ¿no? Y dice,
Porque, bueno, voy a leer el 22, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él no les dijo politeístas, ni le dijo adoradores de otros dioses, no. Él les dice: ustedes son muy religiosos, los felicito. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Oiga, tenían tantos dioses que tenían uno reservado para alguno que de pronto no conocieran. Entonces tenían ahí al Dios no conocido. Esa era la manera como ellos expresaban su necesidad de conocer la deidad. Y entonces Pablo, haciendo uso de esa inscripción, dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y entonces él se pega de eso para hablarles de Cristo. Bueno, el final de esta historia lo compartiremos otro día, pero hoy lo que quiero que entendamos es que estamos hablando de Grecia, estamos hablando de una de las culturas más sabias, que más le aportó a la humanidad, y que ellos, siendo tan conocedores, tan inteligentes, tan estudiados, tan capacitados, intuían la presencia de un Dios. A eso es que me quiero referir. Equivocados o no, pero intuían la presencia de un Dios. Y si nos vamos más atrás, llegamos a los egipcios, que en su momento dominaron el mundo conocido. Los dioses de los egipcios representaban la fuerza y los fenómenos naturales, los apoyaban o los calmaban a través de ofrendas y de rituales. Y esto es muy importante: el faraón era el representante de la deidad en la tierra, o sea, él era el dios sobre los dioses, y era el encargado de ministrar las ofrendas y de ministrar todos los cultos y los rituales que se llevaban a cabo en los templos. Por eso cuando tenga la oportunidad de visitar Egipto, espero que con nosotros algún día vaya, se va a dar cuenta que si algo tiene Egipto por todas partes son templos. Ellos tenían templos y templos que un faraón construía y el otro faraón construía. Las pirámides son tumbas sagradas, en las cuales sepultaban a los faraones. El faraón construía su pirámide, construía su tumba para ser enterrado allí, y era sepultado con una gran fortuna, con comida, con muchos enseres, porque ellos pensaban que viajaban, ¿sí?, a otra vida, y ese largo viaje pues requería de esas cosas que ellos depositaban allí. Bueno, todo esto, repito, para que entendamos que el tema de la deidad siempre ha estado presente en los seres humanos. Y esa pregunta, ¿quién es Dios?, no fue solo David el que se la hizo, y no es solo usted el que se la plantea. La verdad es que los seres humanos, de una u otra manera, siempre lo hemos planteado. Pero bueno, con esta introducción histórica y de conocimiento, un poquito de cultura general, quiero que por favor ahora nos adentremos más a la Biblia, porque en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, ocurre un hecho no menor, que tiene que ver justamente con esto que descubre David. Así que nos vamos a trasladar a los evangelios. Por favor, al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Jesús con sus discípulos recorría la tierra de Israel. Su ministerio implicaba ir de una región a otra pregonando las buenas nuevas, ¿correcto? Y en el norte de Israel, que limita con el Líbano, con Siria, hay una región que para ustedes hoy no es desconocida, de hecho es muy conocido, y en estos días está más de moda: las alturas del Golán. ¿Sí han escuchado eso? Las alturas del Golán, ¿no? Los altos del Golán, que en su momento pertenecían a Siria, y desde allá los sirios bombardeaban a los israelitas, y en una de las tantas guerras los israelitas tomaron los altos del Golán, y hoy hay ejército de Israel en los altos del Golán evitando ser bombardeados por los sirios y por el Líbano. Pero en esa región del norte de Israel, en las faldas de un monte muy importante llamado el Monte Hermón, hay una ciudad muy antigua, mucho más antigua
que la época de Jesús. Es decir, cuando Jesús vivió, esa ciudad tenía mucho tiempo de antigüedad. La verdad, fue una ciudad fundada por los griegos, o sea, estamos hablando de muchos años atrás, más de 280 años antes de Cristo. Y esa ciudad ellos la llamaron Banias, que realmente no era Banias, era Panias, con P, Panias. Solo que las personas oriundas de allá, los majetas queridos, no son capaces de pronunciar la P, entonces ellos dicen Banias. Entonces la ciudad luego se conoció con el nombre de Banias. Y si usted hoy va, hay un letrero que dice Banias. Pero esa ciudad, en épocas de Jesús, fue, remanufacturada, si se puede llamar, fue extendida por un rey de Israel. Ustedes recuerdan la dinastía de los Herodes, Herodes el Grande, que era aquel que ordenó matar a los niños cuando se vio burlado por los reyes magos. Se llamaba Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande no vivió toda la vida, él luego tuvo unos hijos. Y usted encuentra en la Biblia algunos Herodes que ya no es Herodes el Grande, son hijos. Y un hijo de ellos se llamaba Herodes Filipo II. Herodes Filipo II. Y Herodes Filipo II dijo: yo voy a extender la ciudad de Banias. Y la voy a extender y le voy a poner por nombre Cesarea de Filipo. Cesarea en honor a César, que era el rey de Roma. Ellos estaban bajo la autoridad romana. Entonces, para hacerle un guiño a Roma, la llama Cesarea, pero con el apellido Filipo. Cesarea de Filipo en honor a él, que se llamaba Herodes Filipos, y además para diferenciarla de otra Cesarea que ya existía, que fue una ciudad construida por Herodes, que se llamaba Cesarea Marítima, que queda sobre el mar Mediterráneo. Las dos ciudades, tanto Cesarea de Filipo o Banias y Cesarea Marítima, las visitamos en la peregrinación, o sea que eso hay historia por conocer allá. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esta región? Porque resulta que en esa ciudad, Banias, se adoraba un dios griego muy importante que se llamaba el dios Pan. El dios Pan. Y hasta la época de Jesús existía el altar al dios Pan. Y mucha gente de los judíos, teniendo ellos el dios de la Torá, que era pues Jehová, subían a adorar, a hacer algún ritual al dios Pan, que es el que le da origen al nombre de Panias. ¿Estamos de acuerdo? Con ese contexto histórico vamos a leer lo que dice la Biblia. Por favor, hoy no se me pierdan, hoy estoy siendo muy histórico, muy geográfico, pero es importantísimo para aterrizar en lo que quiero que aterricemos. Entonces leemos a partir del verso 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Paremos acá. ¿Por qué razón creen ustedes Jesús en esa región, en Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos: oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque cuando él dice el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a él. ¿Ustedes qué han escuchado? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Ustedes por qué creen que él hace esa pregunta ahí? Y no en otro lugar, sino ahí. ¿Alguien se atreve o no? Bueno, si no se atreven, tranquilos, no le voy a preguntar a nadie, quédense con la duda. Ahora la vamos a responder. Ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista. O sea, la gente decía que Jesús era Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista lo conocían, ¿ok? Juan bautizaba en el Jordán, pero recuerden que a Juan el Bautista lo habían decapitado. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Entonces la gente decía: no, ese es Juan que reencarnó. La gente, los judíos. Pero recuerden algo, para los judíos no hay reencarnación. Según la Torá no había reencarnación. Pero la gente, a pesar de que conocía la ley, a pesar de que conocía la Torá, la gente decía: eso es Juan que reencarnó. Por favor, entiendan esto, que ahora me van a comprender por qué la pregunta.
Y luego dice, otros, Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, o sea, estamos hablando de cientos de años atrás, pero la gente, los que se supone que conocían la ley, pensaban, ese es Elías que reencarnó. Incoherente, ¿verdad? Pero así era. Y sigue diciendo, y otros, peor, Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Otro profeta de la época del cautiverio. Él fue el último de los profetas que le dijo a los reyes de Israel, Babilonia va a llegar, Nabucodonosor va a venir, por favor, vuélvanse a Dios. Estamos hablando de muchos años atrás. Pero la gente decía, eso es Jeremías que reencarnó. O alguno de los profetas, o sea, estaban igual que los de Atenas, ¿no? Pues si no le pegamos a ninguno, algún otro, ¿sí? Algún otro. Pregunta, ¿ustedes creen que para Jesús era un halago que lo compararan o lo creyeran Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas? ¿Ustedes qué piensan? Porque, por ejemplo, si usted va por la calle y de pronto lo paran y le dicen, ay, usted es igualito a Maluma, que es idéntico, ¿usted qué hace? Sí, me lo han dicho. Mentiras que le van a decir a usted, pero usted, ay, por Dios, o sea, es un halago. Oiga, usted tiene la sabiduría de Simón Bolívar. Es que usted es como... ¿Ustedes piensan que para Jesús era un halago que lo compararan, que lo creyeran ser Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Algunos piensan que sí, está bien, uno tiene derecho a pensar lo que quiera. No les voy a responder, tranquilos. Ahora ustedes mismos se van a responder las preguntas y ustedes me van a decir, oye, ¿yo cómo pensaba eso? Por favor, continuemos, versículo 15. Cuando Jesús escucha la respuesta, ¿no? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías. Entonces Jesús hace otra pregunta y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque una cosa es lo que la gente piense. Al fin y al cabo la gente pues puede pensar de uno lo que quiera, ¿o no? No soy moneda de oro para caerle ven a todo el mundo. De pronto ven la foto de uno, ese man es un ingreído y ni siquiera me conocen. Ese tipo debe ser no sé qué, no tienen idea. La gente. Pero ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? Pregunta. Si Juan el discípulo se levanta y dice, maestro, yo sé que tú eres Elías, ¿qué hubiera pasado con Juan? ¿Ah? Entonces se levanta uno llamado Pedro. Pedro era experto en levantarse, ¿no? Pedro es de cal y de arena, ¿no? Él las embarra, pero en otras gol, ¿no? Y se levanta él, o sea, él no se podía quedar quieto, cualquier cosa, él era el primero. Es como en el colegio que siempre había uno que así no se supe la respuesta, pero el tipo levantaba la mano, Pedro, ¿no? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que es Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No, Señor, tú no eres ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de ellos. Tú eres el Cristo. ¿Y qué significaba el Cristo? El Cordero, el que venía al sacrificio, el que sería llevado por nuestros pecados. Simón lo entiende. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta resultó ser definitiva. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti?
Y eso es lo que descubre David, y por eso tan importante ese versículo que leímos, que ahora vamos a volver allí. Tú eres Dios, tú eres mi Dios. Es que yo sé que tú eres Dios. ¿Quién Dios hay sino tú? Tú eres Dios. Es una pregunta de vida o muerte en su respuesta. Porque cualquiera que sea la respuesta determina no solo la felicidad o la infelicidad, determina realmente la vida o la muerte de una persona. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Pero bueno, si yo les pregunto, ¿cómo podríamos definir? A ver, ¿usted con qué palabras definiría a Dios? Usted dice, para mí Dios es esto. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué se le viene a la cabeza? Dios, ¿qué atributos debe tener para que usted lo considere Dios? Amor, el creador, ¿qué más? ¿Será un Dios, será un ser, superior, creador, que ordena las cosas? Claro. A través de unos atributos que solo Él puede tener. Ningún hombre, por superhombre que sea, los podrá tener. Aquí hablaron poderoso, claro, pero no solo poderoso. Hay mucha gente poderosa en la tierra. Digamos que poderoso en un extremo inalcanzable. Entonces hablamos de una cualidad de la deidad llamada omnipotente. Muy bien, eso es lenguaje castellano. Omnipotente, claro, todo lo puede. Es que Él todo lo puede, no algunas cosas. No, ese man tiene un poder. Oiga, es que en el gobierno ese tipo tiene un poder, sí, pero tiene todo el poder. Esa señora en el colegio tiene un poder. Esa señora en el banco manda, tiene un poder, pero ella tiene todo el poder. Bueno, para ser Dios debe tener todo el poder, omnipotente. ¿Qué otra virtud creen ustedes que debe tener Dios? Omnipresente, muy bien, se sabe la lección. Claro, el Dios que lo llena todo, el Dios que puede estar en todas partes, el Dios que me puede acompañar, ese Dios que David decía, si yo me voy a lo alto, allá tú estás. Si me escondo en lo profundo del mar o en lo profundo de la tierra, allá tú me encuentras. Si me voy a un extremo o me voy al otro, allá yo te veo porque tú estás conmigo. Es ese Dios capaz de estar presente siempre donde yo esté, donde yo vaya, que no me abandona, que no me deja solo. Eso es Dios. ¿Qué otra cualidad, qué otra virtud tendrá Dios? Omnisciente, que todo lo sabe. Y si todo lo sabe y todo lo conoce, ¿será capaz de guiarme adecuadamente? ¿Ustedes qué creen? Porque hay amigos que saben mucho, y el tipo sabe tanto, pero ¿lo sabe todo? Hay una amiga que usted tiene que siempre fue nerda, y esa china sabe todo, y lo que uno le pregunta ya sabe. Pero esa sabe todo. Lo más seguro es que no, ¿cierto? Pero Dios sí. Y ese todo saberlo se aplica en la medida en la que es capaz de guiarme, Él me sabe dirigir. O sea que entonces, si yo entiendo que Él es Dios y es capaz de dirigirme, yo con confianza me puedo acercar a Él para que Él guíe mi camino. ¿Estamos? Y puedo rendir mi corazón de tal manera que lo que Él me indica, yo lo pueda seguir con paz, con tranquilidad, sin creer que no, de pronto Dios se equivoca. De pronto Dios está fallando. Ojo, porque los judíos de la época también sabían que no hay reencarnación, y sin embargo a Jesús lo creían Elías. Ojo, porque nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. La pregunta es, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Sobre todo con sus cosas, en eso que usted está viviendo, en eso que se vuelve imposible. Y por eso hoy
concatenamos el testimonio que escuchamos los que estaban, es que Dios es capaz de dar vida si Él quiere. Así ella sea estéril. Cuando el ángel se le apareció a María para decirle, vas a caer en embarazo y del Espíritu Santo, y no pregunte mucho porque del Espíritu Santo. María le dijo, pero a ver, ¿cómo así? ¿De dónde? Yo no me he acostado con nadie. El pobre José es ajeno. Es más, cuando yo le diga que me embarazó el Espíritu Santo, el tipo mismo me va a linchar. ¿Se acuerdan la respuesta del ángel? Le dice, claro, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, pero le dice algo, le dice, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ya tiene 7 meses. Porque nada hay imposible para Dios. Y yo, créame que, mire, esta charla hoy la he preparado, hoy no, la preparé ya hace varios días, pero hoy la volví a estudiar, queriendo transmitirles a ustedes, crean en Dios, pero crean en Dios, no en una fe cultural, mística o religiosa, pues eso no sirve para nada. Crean en el Dios que todo lo puede, en el Dios que es capaz de dar vida en un vientre que no podía tener vida, en el Dios que es capaz de transformar un corazón, sí, aunque ese corazón esté duro como una piedra, como una roca, Dios es capaz de transformar ese corazón. Con el Dios que es capaz de abrirle las puertas que usted necesita que se abran y nada que se abre, y usted dice, Dios mío, estamos a punto de que esto se venga encima, por favor, quédese ahí, porque la puerta se va a abrir. Pero usted tiene que creer en ese Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y una cuarta cualidad, eterno, no se muere.